Miro mi puntero un ratito. Ya está. Listo. Ahora sí, estas dos vistas son muy importantes, ¿no? Porque son dos vistas que prácticamente es la parte opuesta, ¿no? ¿Y por qué lo opuesto? ¿Y por qué yo he colocado esos dos gráficos ahí? A ver, ¿quién puede dar cierto aporte sobre esas dos cuadros, ¿no? Y va pues de la mano con el curso. A ver, ¿quién puede dar cierta, cierto aporte sobre ello? Esperando quien inicie por ahora el aporte. A ver, alzó la manito Rojas Flores, Balcázar y Villanueva. Hasta ahí nomás. A ver, Rojas Flores. El primero se muestra como el sistema cardiovascular y algunos órganos, y el otro es un libro de sistema del cuerpo humano. Supongo que se refiere al propio sistema inmune y a las partes anatómicas del cuerpo y qué enfermedades se pueden generar. Ya, perfecto, gracias. Balcázar. Bueno, yo lo que puedo ver es que, bueno, los órganos actúan como una sola estructura, ¿no? Comparten ciertas funciones y, bueno, existen enfermedades que pueden involucrar a todos estos órganos, como puede ser el cáncer cuando hace metástasis, por ejemplo, u otras patologías, pues, ¿no? Bien, perfecto. Acá hay dos gráficos, ¿cierto? Como bien usted lo ha dicho, este primer gráfico de acá nos aporta pues un cuerpo humano fisiológico normal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo decir aquí? Es un gráfico de la fisiología. ¿Y qué es la fisiología? Es la ciencia que estudia las funciones del ser humano, pero en forma normal, ¿no? Sus órganos y sistema funcionan en forma normal. Entonces, cuando hablamos nosotros de semiología tiene dos grandes pilares prácticamente. Tenemos que conocer siempre la parte normal. Y luego esto es ya la enfermedades del sistema del cuerpo humano. Esta es ya la patología. Patología, pato, significa sufrimiento y logía, tratado. Entonces, esto ya es la patología ya. Entonces, son enfermedades. Bien, esto más o menos quería que entiendan porque eso lo vamos a ver ahorita después. Bien, ahora sí, avanzamos. Acá hay un pequeñito caso clínico también que se hace en 6 minutos más o menos. Esto lo he sacado el de la IA anoche. Lo he puesto ayer anoche. ¿Por qué le he puesto eso? Porque ya ustedes saben, ya por el curso de fisiopatología, otro curso que han llevado, qué son los signos y los síntomas. Ya lo sabemos eso nosotros ya. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? Dice acá, el objetivo, esto me sale, el objetivo es que los estudiantes cuestionen sus conceptos previos, ¿no? Son saberes previos de signo, síntoma y síndrome. Y logren diferenciar con bastante claridad cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque si ustedes logran diferenciar, es óptimo. No lo voy a decir el por qué, porque acá hay esta pregunta que tienen que resolver. Este es algo rápido. Dice, es una estrategia conflictiva cognitiva. Paciente de 45 años de edad. Mire, 45 años de edad. Ya. Refiere dolor torácico, pero es un dolor torácico opresivo desde hace 2 horas. ¿Qué se observa? Palidez, sudoración al paciente. Y al examen se detecta presión arterial de 90/60 milímetros de mercurio y un pulso irregular. Ya está. Es un pequeño caso clínico. Ahora,
Cualquiera puede contestar, que no sean los mismos, por favor. ¿Qué elementos del caso son síntomas? O si no, yo voy a llamar. ¿Ya? ¿Qué elementos del caso son síntomas? ¿Cuáles son signos? Y podría hablarse de un síndrome. Primero esto. Yo voy a llamar si no, porque si no, después algunos dicen, no tengo intervención, porque algunos intervienen. Kimper, a ver la Sí, pregunta. profesora. A ver, la primera, por Los, favor. ¿Qué elementos del caso son síntomas? Síntomas y signos. ¿Y hay un síndrome ahí? lo que yo recuerdo, los síntomas podrían ser lo de la presión arterial y el pulso, y los signos, que es lo observable, que se ve la palidez y la sudoración. ¿La presión arterial qué cosa es, me dices? Puede ayudar a, como No, a pero ¿qué tomar cosa? los síntomas. ¿Es signo o Parte de síntoma? los... Es signo o síntoma. mm, Ya, Creo que es ya, Kimper. síntoma, pero no estoy tan segura. Ya, gracias, Kimper. Perfecto, gracias. Está bien, todos tienen que dar su opinión. Yare, a ver la primera pregunta. Yancare, Sí, profesora. sí, Ya. Signo podrías, bueno, signo es lo que es la palidez, la sudoración, la presión arterial y lo que es el pulso irregular. Y síntomas sería lo que el paciente refiere que es un dolor torácico opresivo. ya. Después yo voy a decir, a ver quién está. Espinosa. Sí, profesora. A ver, Se puede decir que el signo sería la presión arterial y el pulso irregular, ya que eso es un dato en concreto, y el síntoma sería el dolor torácico opresivo, ya que eso es desde la percepción del paciente. ya. Y palidez y sudoración. También pudieran ser signos, ya que son observables. Signos, ya. Tú eres Espinosa, Espinosa. perfecto. Ya, uno más y yo le digo la respuesta, ¿ya? Ah, no, todavía falta la otra. A ver, de atrás, de atrás, de atrás. Zabaleta, Sí, profesora. a ver, La primera pregunta, ¿verdad? sí, la primera. Bueno, yo entiendo en la primera pregunta sobre los casos de los síntomas, los signos y en cómo se podría hablar de un síndrome, ¿verdad? Bueno, sería más que todo, en los signos puede presentar, ¿no? Palidez, como dijo mis compañeras, sudoración, la presión arterial, el pulso irregular, ¿no? Y bueno, en el caso del síndrome, pues sería más que todo que habría un posible infarto de agudo miocardio o compromiso hemodinámico, ¿no? Ya que se podría decir que es un conjunto de signos y síntomas, ¿no? Que son compatibles no sé, pues, puede ser con un síndrome de coronario agudo, ¿no? Tal Ya, vez es un puede ser conjunto, más. ¿verdad? Sí. Ya. Tacas, la segunda pregunta. Si no distinguimos, después voy a dar la respuesta, si no distinguimos con claridad entre signos y síndromes, ¿qué riesgo tendría en la práctica clínica? Tacas. Profesora, ¿podrías haber un diagnóstico erróneo, ¿no? Al confundir tal vez los síntomas con otro síndrome y no dar tal vez un tratamiento adecuado. Claro, perfecto, perfecto. Listo. Cuando hablamos nosotros de signos,
es lo que el médico constata, ¿verdad? Es algo objetivo. Estoy hablando todo esto para que ya más o menos entiendan usted todo el tema mucho más sencillo que vamos a ver ahora. Entonces, el signo es lo que el médico constata en forma objetiva, ya sea el pulso irregular, palidez, ¿no? Etcétera. Y el síntoma es lo que el paciente percibe. En este caso, por ejemplo, dice, cuando el paciente nos dice, siento dolor torácico, esto es un síntoma, porque solo lo percibe y nosotros no podemos medirlo directamente, ¿sí? En cambio, cuando yo observo palidez, sudoración o registro la presión arterial o un pulso irregular, eso es un signo. ¿Por qué? Porque es algo objetivo. Yo lo puedo verificar, yo lo puedo medir, ¿no? Y cuando varios signos y síntomas aparecen juntos, ¿no? De manera característica, en este caso, en este pequeño caso de ese paciente de 45 años de edad, ¿no? Uno podría pensar, así como dijo su compañera, un síndrome coronario agudo, ¿no? Por el dolor torácico, por la hipotensión, más el pulso irregular, ¿no? Sudoración, etc. Es un conjunto, ¿cierto? Entonces, por eso es importante no confundir los signos con los síntomas, porque, como bien también dijo una de sus compañeras, podríamos llevar a errores cuando uno escribe la historia clínica y por ende a un mal diagnóstico, y ello nos lleva lógicamente a un mal tratamiento. ¿Sí? Entonces, esto es un casito rápido que yo les he colocado para que más o menos entiendan todo el trabajo que vamos a hacer ahorita. Bien, ahora sí vamos a empezar con el otro. No sé por qué no corre automáticamente. Listo. Al término de la sesión, ustedes van a escuchar un pequeño video sobre esto y van a hacer en forma grupal un pequeño esquema, ¿ya? ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a hablar del concepto de la semiología, las bases científicas, el fundamento del diagnóstico clínico, la importancia del curso y los signos y los síntomas y el síndrome. Bien, comenzamos. Cuando hablamos nosotros de semiología, estamos hablando que es una disciplina básica, que consiste en el conocimiento, búsqueda e interpretación de las manifestaciones clínicas. ¿Cuáles son esas manifestaciones clínicas? Los síntomas que son subjetivos y los signos que son objetivos. ¿De qué? De la enfermedad, lógicamente. ¿Para qué? Con la finalidad de correlacionar la terapéutica con el diagnóstico. ¿Sí? Esa es la semiología clínica. Para ustedes es importante estos puntos, ¿por qué? Dice acá, este cuerpo de conocimientos, todo lo que estamos viendo, va a permitir al futuro farmacéutico intervenir en los procesos de intervención y atención primaria de la salud y su tratamiento con drogas de venta libre, así como la de proporcionar al paciente la información necesaria sobre la enfermedad que padece. Usted tiene que informar sobre qué enfermedad, para eso están estudiando. Y las advertencias para reducir al mínimo la aparición de problemas relacionados con los medicamentos. Sabemos que todos los medicamentos tienen pues efectos colaterales, ¿sí? Pero ustedes como entes de farmacia tienen la obligación prácticamente de ayudar al paciente y decir más o menos de qué están padeciendo, ¿no? Para poder ayudar de cierta manera al paciente. Bien,
Ese gráfico que les he mostrado y ya hemos comentado. La semiología tiene dos pilares, o sea, dos grandes pilares de la ciencia. La fisiología en sí y la patología general. Entonces, para ser un buen clínico debemos de tener siempre, ¿no?, conocimientos. Primero, con las funciones normales de nuestro organismo, nuestro sistema, nuestros órganos. Y también conocer, ¿no?, el mecanismo de las alteraciones que se puede desarrollar en forma alterada. En este caso, la patología general. Pero estos dos estudios, tanto la fisiología como la patología, se basan en la anatomía, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué la anatomía? Porque tenemos que nosotros que estudiar primero cómo es la estructura del ser vivo, de forma normal, ¿cierto? ¿Dónde está ubicado? ¿No? Y qué relación tiene con los otros órganos. Es importante eso. ¿Dónde está, por ejemplo, dónde está ubicado el corazón? ¿Dónde está ubicado el pulmón? ¿Dónde está ubicado el estómago? ¿Y qué relación tiene con los otros órganos? Con el páncreas, con la vesícula, etcétera. Entonces tenemos que conocer parte de anatomía y ustedes ya han llevado anatomía. También tenemos que conocer con la parte de bioquímica, ¿no? La física también. ¿Por qué bioquímica? Porque hay reacciones químicas que ocurren ¿en dónde? Estas reacciones químicas ocurren en todo organismo vivo. La física también, la física médica. Entonces, prácticamente, la clínica semiológica necesita de estos dos grandes pilares, de esas dos grandes ciencias, ¿no? Pero no solamente de eso, ya les he mencionado, tiene que abarcar estas ciencias más, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, con la física, ¿qué cosa damos? Damos leyes, ¿no? Son ciencias experimentales para poder explicar prácticamente por medio de leyes. Bien. Una actividad principal del médico es establecer el diagnóstico. Si no se establece bien el diagnóstico, no se hará bien el tratamiento. Pero para poder establecer bien el diagnóstico, tengo que elaborar una buena historia clínica. Y eso lo vamos a ver la semana que viene. Entonces, su estudio se inicia con el aprendizaje de la propedéutica. Este es otro término que tienen que manejarlo. ¿Y qué es la propedéutica? Esto no es igual que la semiología, está dentro de la semiología la propedéutica. Es la parte de la semiología que enseña las técnicas de exploración clínica. Esto estudia las técnicas cómo yo voy a explorar al paciente. Mientras que la semiología, ¿no?, se encarga del estudio de los signos y síntomas. En cambio, esto señala las técnicas. Acá está la diferencia concreta y bien explicable. Los síntomas son subjetivos. Es lo que el paciente experimenta, pero el doctor no la puede percibir. Son síntomas. En este caso, por ejemplo, dolor de cabeza. Me duele la cabeza, pero yo no sé hasta qué punto le duele. Solamente le pregunto, del 1 al 10, más o menos, ¿cuánto te duele? Me duele 9. Entonces yo estoy más o menos, no, dando algo, pero es lo que el paciente siente. El signo es una manifestación objetiva. Esto se puede medir
¿sí? Se observa también y es verificado con estudios clínicos. En este caso, por ejemplo, es una carita bien sonrojada. Yo lo estoy observando. Entonces, eso es un signo. Bien, estamos repitiendo varias veces esto, por favor. ¿Cuál es la importancia del curso? ¿Por qué ustedes tienen que enfocarse en este curso? La semiología es una disciplina mediante la cual el estudiante tiene que adquirir conocimientos, tiene que adquirir habilidades para establecer una adecuada relación entre médico y paciente. Estudia el lenguaje específico de la profesión. Ve también estrategias, ve también técnicas. ¿Para qué? Para recoger datos que nos permitan elaborar una buena historia clínica integral. Si yo hago una buena interrogación al paciente o una buena análisis al paciente, va a ser positivo, ¿no? Porque es parte de la historia clínica para llegar a un diagnóstico. Acá hay algunos términos y que ya usted ya lo saben, pero vamos a ir preguntando, vamos a ir recalcando. Propedéutica, ya lo mencioné antes. Conjunto ordenado de métodos. Son métodos y procedimientos son técnicas para obtener los síntomas y signos del paciente y así elaborar el diagnóstico. Son técnicas. Los síntomas son subjetivos, propios del paciente, y los signos son objetivos, que se reconocen al examinar el paciente. Semiología, estudio de las enfermedades clínicas, estudio de las manifestaciones clínicas, de las enfermedades. Y en eso abarca lógicamente los signos y síntomas. Y el síndrome, como ya ustedes le han explicado también, es un conjunto de signos y síntomas que ocurren en tiempo y forma, como ya ustedes también hemos visto en ese pequeño caso clínico chiquitito que les hemos hecho en la parte inicial. Entonces, es un conjunto de signos y síntomas que ocurren en el tiempo y forma. Y además con diversas causas quiere decir etiología. Acá, por ejemplo, tenemos ¿qué será? Síntoma. ¿Y qué será? Signo, ¿cierto? Y que son unas uñas. Yo veo al paciente unas uñas tipo de cuchara, que lo vamos a ver esto sobre todo se da en enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares. Entonces, yo estoy observando al paciente, ¿no? Yo observo al paciente. Y este es el síndrome de Down, ¿no? Que es un síndrome. Bien. Los signos, estamos repitiendo varias veces, son hallazgos objetivos que detecta el médico observando al paciente. Ejemplo, son signos, taquimia, menor de 30, respiraciones por minuto. Yo estoy prácticamente midiendo al paciente. En este caso, en ese paciente, lógicamente es un signo y uno lo ve, una gran tumoración a nivel de la emercada mandibular derecha del paciente. Puede ser de etiología diversa, ¿no? En el paladar también tenemos una tumoración en el paladar, ¿no? De forma asimétrica, puede ser también de etiología diversa. Entonces, estos son signos. Yo lo estoy observando el paciente. Bien. Los síntomas son subjetivos, negativos, físicos que requiere el paciente y son recogidas por el médico, en donde
en el interrogatorio. Interrogatorio es sinónimo de anamnesis. Y eso se hace durante una entrevista clínica al paciente, ¿no? Con un lenguaje médico, es decir, comprensible para todos los médicos. Y acá tenemos, por ejemplo, dolor de cabeza, ¿no? Un dolor de cabeza terrible que tiene el paciente. Pero él me menciona, yo no lo veo. Acá también tiene una odontalgia, le duele, ¿no? Me dice, ¿sabe qué? Me duele a mí el diente. ¿Cómo es el dolor? Pulsátil, lancinante o de tipo intermitente, que de noche duele más y en el día desaparece. Es un síntoma, es un síntoma. Pero si yo abro la cavidad oral del paciente, veo en la zona que está con dolor, veo una pequeña acceso, ya ustedes saben, es pus, yo estoy observando el acceso, ahí sería un signo. Entonces, yo veo un signo, en este caso un acceso. Si veo una pieza con un gran proceso carioso ahí, se nota que es caries, se nota, y eso es un signo ya. Estamos bien de acuerdo, ¿sí? Yo estoy observando una gran cavidad cariosa en este paciente, es un signo. Pero mientras el paciente me diga, me duele, es un síntoma. ¿Estamos bien? ¿Sí? Ojalá que sí. El síndrome es todos los síntomas referidos en la anamnesis y los signos objetivados en la exploración física. Prácticamente es todo lo que compete a la sintomatología, tanto los signos y los síntomas, ¿no? Definen un síndrome que puede estar ocasionado por varias enfermedades. Y ya ustedes más o menos saben, más o menos, que hay cantidad de síndromes, ¿no es cierto? El síndrome de Down, por ejemplo, es una alteración le llaman trisomía 21, ¿no? Alteración tanto a nivel craneal, ¿no? Cráneo, facial, y tiene diversas alteraciones en todo el organismo. Es una enfermedad genética, tanto malformación del cráneo como también de la cara, ¿no? Otro síndrome también que más o menos es conocido, el síndrome de Cushing. ¿Se acuerdan de ese síndrome de Cushing? Lo hemos tocado en fisiopatología. A ver, ¿quién se acuerda? Y da un aporte. Síndrome de Cushing. Rápidamente, sin estar mirando el celular. ¿Se acuerda? ¿No se acuerda? El síndrome de Cushing es el síndrome que se produce por la exposición continua y prolongada ¿a qué? ¿A qué medicamentos? A los glucocorticoides. Eso lo hemos visto. Cuando el paciente tiene, ¿no? O toma prolongadamente los glucocorticoides, puede presentar síndrome de Cushing, ¿no? Y esto pues presenta muchas características, tanto físicas como también puede tener otras patologías internas. Entonces, el síndrome pues es el conjunto de signos y síntomas. Bien. ¿Por qué no contestan, chicos? Yo creo que se han ido. ¿Dónde están? No sé. Yo voy a llamar así, nomás así en clase, así a cualquiera, porque veo que muchas veces se van. Bien. Antes de entrar a lo apliquemos el aprendido, ahorita, son para que no se me cansen y vayan a tomar su agüita, así como yo también. Ahorita son 10:42. 35, 40.
¿Les parece de que nos estamos acá, aunque sea 10 minutitos, 5, 10 minutos descansamos, ¿ya? 10 minutitos, ¿sí? Para ya entrar ya a esto, ¿ya? Bien, descansamos 10 minutos. Sí, está bien, profesora. Ok. Ya. Vayan a tomar agüitas o no sé qué, su fruta o lo que deseen. Este que es ir a la sala 1. Está igual. De las piernas, como manifestó la paciente.